Conversamos esta mañana con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. Ministro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ministro. ¿Qué tal? Buen Bien, día. Qué bien. Sí. Bien, ya. Ministro, Sí. ¿hay alguna posibilidad de aplacar críticas cuando estamos hablando de la construcción de una cárcel? Nunca. No, ¿verdad? Es imposible. Ya. Entonces, digo, para partir de ahí al tiro. Ni ahora, ni antes, y en el futuro es imposible. Es una discusión similar a cualquier infraestructura que pueda generar algún tipo de impacto local. Y además lo que hemos históricamente nosotros tenido en los últimos años, a propósito de centrales termoeléctricas, rellenos sanitarios, en fin, o sea, hay determinado tipo de infraestructura que no son bien recibidas en las comunidades. Los llamados NIMBY. ¿Ah? Así es. Nadie lo quiere en su patio trasero. Así es. Ahora, a beneficio inventario entonces que la crítica, el cuestionamiento y el yo no lo quiero, etcétera, se dan por descontado. Sí, y además completamente comprensible. Sea la alcaldesa de Santiago o cualquier otra, o quien estuviese ejerciendo el cargo. De hecho, si me permiten un comentario, en esa zona, que es la zona de Pedro Montt, por ejemplo, la penitenciaría se construyó en 1844. Ajá. El Centro de Justicia de Santiago se entregó el 2006 por la reforma procesal penal. El 94 se construyó alta seguridad, luego se amplió el 2000. Santiago 1 se entregó el 2006-2007. Y el año 2011 se adquirió el predio que está en Pedro Montt con Club Hípico. Y la reacción del alcalde, de la administración del alcalde Salaquete en ese momento fue modificar el plan regulador para evitar construir cárceles. Entonces, y esto es una reacción que cuando el Estado ha comprado predios en otros lugares ha sucedido lo mismo. Entonces yo no me parece que cada uno cumple un rol institucional en este tipo de cosas y es una situación bien predecible. Ahora, como damos por descontado que la reacción va a ser aquí o en la Quebrada del Ají equivalente, en definitiva, ¿cuáles son las consideraciones entonces para escoger el lugar? O pasa lo siguiente, el año pasado el Congreso aprobó una ley, que es la 20.636, que en parte se hacía cargo de esto. Por lo siguiente, la posibilidad de construir nuevas cárceles en lugares distintos, en Chile está tomando entre 12 y 14 años. Todavía, yo creo, se los comentaba en otra entrevista, nosotros todavía administramos el plan de infraestructura y de concesión del presidente Lago. Va a cumplir 20 años el próximo año. De esos establecimientos, 2 no se pudieron hacer por oposiciones. De hecho, Santiago 2, para lo cual se adquirió la zona de Tiltil, nunca se ha podido desarrollar. Entonces, en función de eso, nosotros, como yo he venido hablando sobre el aumento significativo de personas privadas de libertad, además la proyección que tenemos no es una buena proyección, se envió un proyecto al Congreso con acuerdo de diputados y senadores para permitir exenciones en los casos de los planes reguladores para las ampliaciones y extensiones de establecimientos penitenciarios. Entonces el Congreso el año pasado ya tomó una opción, en el entendido que en aquellos lugares donde hay establecimientos penales ya instalados, el impacto está relativamente internalizado. Entonces no es un asunto que al gobierno se le hubiese ocurrido ahora, formó parte de la discusión legislativa el año pasado. Ahora, producto del plan de infraestructura que el presidente ha anunciado entre el año pasado y nosotros hemos revisado todas las disponibilidades de suelos que hay en el país. No solo la que hemos trabajado nosotros, sino que las que venían de periodos anteriores. Este es un sufrimiento que han tenido varios ministros y ministras de justicia. Hoy día la disponibilidad de suelo que tenemos para construir establecimientos penitenciarios es sustancialmente menor de la que teníamos hace 20 años atrás. Entonces tenemos que optimizar los espacios que tenemos y, en segundo lugar, en todos los sentidos, para efecto de la ampliación, pero también para la gestión de los establecimientos penales. Pero además de eso, porque no solo hay que quedarse con el establecimiento, el anuncio del presidente es un anuncio que tiene un calado también un poco más profundo, cuando dice, mire, aquí nosotros vamos a abordar es un sistema de máxima seguridad, y eso supone también una reforma a Gendarmería, tanto desde el punto de vista de la votación, de quienes pueden desempeñarse en este tipo de labores específicas de máxima seguridad, y además el régimen penitenciario, ¿no? Al que algunos denominan a la italiana, en fin, pero en el fondo regularlo legalmente, que hoy día nosotros tenemos una regulación muy precaria a nivel administrativo simplemente. Ahora, ministro, ¿cómo se zanja esto? Porque se hace este anuncio, se especula con la comuna de Santiago y la alcaldesa dice que por ningún motivo lo van a aceptar. ¿Quién tiene la última palabra en esto? Bueno, la ley es clara en este sentido.
la regla que se dictó el año pasado corre a favor del establecimiento y la ampliación de los establecimientos penales, en el caso de la ampliación. Pero yo creo que también la ley permite resolver el problema urbano, pero hay un conjunto de aspectos adicionales que son de autorizaciones administrativas adicionales. Los proyectos públicos sufren la permisología igual que los privados. Lo que pasa es que además tiene un impacto agregado brutal. Y por eso el gobierno ha dicho que va a enviar un proyecto de ley para eximir o acotar determinada permisología, aquella que está asociada a la evaluación ambiental, aquella que tiene que ver con el registro de contratistas del MOP, para poder llevar a cabo este proceso. Y además en un contexto en que, claro, esto no es una discusión en el mundo ideal, ¿no? Esto no es una discusión de política pública en la sala de clase, cuando uno le está explicando pro y contra a los estudiantes, porque supone recursos limitados, una demanda muy concreta en la actualidad y una solución pública que nosotros debiéramos tener. Los casos de seguridad son bien relevantes porque yo no sé si ustedes saben, pero las cárceles son calificadas urbanamente como equipamiento comunitario de seguridad, igual que una comisaría. Pero claro, la gente prefiere tener más comisarías que cárceles, evidentemente. Obvio. Pero son del tipo de soluciones que si uno quiere abordarlas en el largo plazo adecuadamente, necesita acuerdos cooperativos, si no es imposible. Lo digo del siguiente modo. Durante la última década y media, una cantidad importante de recintos penitenciarios no se pudieron construir por objeciones de este tipo. Si se hubiesen podido construir, probablemente la brecha de déficit de plaza que tenemos hoy día no lo hubiésemos tenido, hubiese sido menor en todo caso. Entonces lo que quiero decir... ¿Por qué ahora debería ser distinto, perdón? Claro, ¿qué hace la diferencia? Claro, que ahora no vamos a tener ese problema. No, ahora lo que hace la diferencia es que el Congreso el año pasado tomó una opción. Ya, okay. Y esa opción fue decir, mire, tenemos claro que en aquellos lugares donde tenemos ya establecimientos penales, son lugares donde es más probable que podamos ampliar esa capacidad que en aquellos lugares donde tenemos que ir a la construcción de una cárcel nueva, no porque no podamos, sino porque esencialmente el tiempo es demasiado, ¿no? Entonces, pero esto requiere de una dimensión en los siguientes términos. Todo lo que se está trabajando en infraestructura penitenciaria hoy permite abordar temas adecuados hoy día, pero dejar una tarea y un desarrollo adelantado hacia adelante. Como nosotros hemos tenido que administrar proyectos que han venido desarrollándose desde atrás. Lo que quiero decir con esto es que son proyectos que exceden una administración. He revisado detenidamente el trabajo del Ministerio de Justicia en infraestructura penitenciaria en los últimos 15 o 20 años. No es que no se hubiesen hecho cosas. La cantidad de proyectos desarrollados, la cantidad de carpetas que quedaron ahí por una serie de objeciones que posteriormente no se pudieron desarrollar, en algún sentido es lo que hoy día nos puede estar pasando la cuenta en términos de disponibilidad. Lo que quiero decir con esto es, hay que tener cuidado con mirar este tipo de conflictos como una situación estrictamente contingente, porque en el largo plazo tiene consecuencias. Ya, de acuerdo. Sí, lo que es interesante, ministro, es entender, como le preguntábamos con Juan Manuel, qué es lo que hace la diferencia hoy día. ¿Solo con ese proyecto de ley se marca una diferencia? Entonces? O sea, la ley aprobada marca una gran diferencia. Esa ley no existía antes. Por eso. Ya, ¿y eso borra la posibilidad de oposiciones locales, de acciones a nivel judicial? No. Entonces, ¿qué puede marcar la diferencia en esa dimensión? En esa dimensión lo que puede hacer es reducir la contingencia judicial, pero no eliminarla. ¿Ya? ¿Evitarla de parte de quién, por ejemplo? Lo que pasa es que las contingencias judiciales sobre proyectos públicos o privados dependen de la cantidad de tiendas a las cuales uno puede ir, ¿no? La literatura llama esto forum shopping en el fondo, ¿no? Si tengo muchas alternativas de impugnación, las puedo ocupar todas y al final, simplemente por ejercer muchas, termino por detener proyectos públicos o privados. Ya. La ley dictada el año pasado lo que hace es acotar esa brecha, dar una opción, es decir, la ley prefiere ampliar y reparar establecimientos donde ya está instalada que desarrollar nuevos, no porque no proceda a los nuevos, sino que sencillamente porque demora mucho tiempo. Eso hace distinto. Y además quiero agregar un dato adicional. Nosotros ya tuvimos una experiencia frustrada y que nosotros la explicamos en el Congreso y que yo creo que el Congreso también ha tomado conocimiento y ha aprendido de ella. Cuando se dictó la ley Corta 2 en materia antidelincuencia,
se sabía explícitamente que iba a aumentar las personas privadas de libertad y se estableció una norma que daba un periodo de 24 meses para el desarrollo de nuevos establecimientos penitenciarios en determinadas regiones del país. Esa norma nunca se ocupó. Entonces, el efecto entre prórroga o bloqueo de establecimiento y, en segundo lugar, la falta de ejecución de una atribución para el propósito de ampliar la red penitenciaria cuando sabíamos que iba a tener un impacto, son en parte las consecuencias que estamos pagando ¿Cuánto hoy. tiempo deberá pasar si todo sale según los cálculos? A ver, nosotros hay como 3 cosas que son distintas. Uno es el ajuste que se debe comunicar al Ministerio de Vivienda. 2, el proyecto de ley para ahorrar, reducir la permisología. Y luego la obra. Hay algunas cosas que nosotros vamos a desarrollar en paralelo. Nosotros, el país ya ha avanzado bastante en tener un modelo estandarizado de diseño de cárceles para este tipo de establecimientos. Así que nosotros por lo menos debiéramos tratar de comenzar a ejecutar esto a principios del próximo año como obras. Y mientras tanto, ¿qué, ministro? Porque esta es una medida de una carpeta de cuestiones que son más bien de mediano o largo plazo, ¿verdad? No apuntan probablemente desde la perspectiva de la señal a decir, ok, nos estamos haciendo cargo, se puede interpretar como una... Pero mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿qué? ¿Y cuál es parte? También me interesaría conocer cuál es su diagnóstico del momento, porque muchos expertos dicen que esta cuestión más bien es una constatación de una tendencia y que no es que estemos viviendo una etapa nueva, no, sino que simplemente esta cuestión va evolucionando para mal, pero va evolucionando. Sí, hay varias dimensiones en eso. La primera tiene que ver con... en algún momento uno tiene que hacer el quiebre, en el fondo, ¿no? Y tiene que no seguir administrando el día a día. Y yo lo ejemplifico en lo siguiente, yo lo he citado en otras oportunidades. Yo conversé con un directorio de Gendarmería y que me lo resumía del siguiente modo. Me decía, mire, ministro, cuando nosotros cerramos, máxima seguridad para su remodelación y la inversión en tecnología y todo esto que se hizo, teníamos un tipo de persona privada de libertad, un tipo de delincuente, y cuando se reaperturó, tenemos otro perfil diametralmente distinto. Y ahí uno tiene que analizar la cifra más detenida. Nosotros estamos con una tasa de prisión preventiva muy alta. En segundo lugar, la sobrepoblación penal tiene una consecuencia negativa en términos de seguridad también. Esta idea de metamos gente a la cárcel, los recursos no son infinitos, de modo que en algún momento hay que racionalizar el uso de la cárcel. Y eso es especialmente relevante en aquellos casos donde uno tiene delitos violentos o de alto compromiso, porque demuestra que ese tipo de personas privadas de libertad tienen que tener mecanismos de segregación muy adecuados. Por eso todos los especialistas que ustedes han entrevistado, cuando les preguntan qué pasa y por qué la cárcel es relevante, bueno, porque a partir de ahí se organizan las organizaciones criminales. Algunas de las organizaciones criminales de América Latina se han organizado en establecimientos penales a consecuencia del hacinamiento. Es decir, entonces hay que... El caso ecuatoriano es emblemático. Y el caso de Venezuela, y el caso de Brasil también. Es decir, son como una especie como de reivindicaciones internas de las personas privadas de libertad. Entonces, lo que quiero decir con esto es que uno tiene que mantener una visión relativamente equilibrada entre la inmediatez de tener mucha gente presa, de la racionalidad en el uso de la cárcel para permitir el uso de ella adecuadamente, sobre todo para combatir organizaciones criminales. Y esto porque tiene otra dimensión que es muy relevante. Y es que en materia de seguridad, es claro, uno tiene, lo que quiere evitar es que los delitos se produzcan, ¿no? Entonces la prevención es tan relevante. No solo que existan policías, el rol del municipio, hay elementos sociales que están asociados a eso ahí también. Si alguien cometió delito, usted quiere que el sistema judicial actúe, pero actúe oportunamente, porque entre más tiempo pasa, la impunidad corre en contra de tener una credibilidad al sistema de justicia. Que si se le aplicó una pena, la cumpla. Pero además lo que usted quiere evitar es que esas personas vuelvan a reincidir. Entonces, porque en la medida que hay reincidencia, entonces seguimos teniendo un problema de seguridad. Ese ciclo completo requiere de un análisis también no solo más profundo, sino que asumirlo como un elemento permanente que va teniendo una dinámica, va generando un cambio. Entonces, el flujo lo tiene que tener uno relativamente claro. Dentro de ese flujo van a haber cambios, en un lugar u otro, pero en esa dimensión. Es decir,
en una dimensión en que la cárcel cumple un rol clave, pero no es la solución para abordar el tema de organizaciones criminales. Entonces yo creo que esa dimensión es relevante ya no solo para adoptar anuncios específicos, sino que también para una cierta manera de entender que el Estado debe funcionar de una manera distinta. Lo resumo en el siguiente modo. Las organizaciones criminales funcionan en red. Sí. Tienen una capacidad adaptativa brutal. El Estado funciona en sectores, en segmentos que... Y a velocidad de tortuga. No solo a velocidad de tortuga, sino donde no hay incentivos a actuar en red. Y eso supone ya no solo tener herramientas, sino que tener una cierta forma de tener gestión pública que va Ya, a... pero yo lo escucho, ministro, hablar, perdón, estamos hablando con el ministro de Justicia, Luis Cordero, lo escucho hablar y solo me angustio. Porque todo lo que estaba escribiendo me parece que son cuestiones impracticables hoy día. Más. Claro, esta es la última vez que lo invitamos. O sea, está bien, todo suena perfecto, pero llevado a la práctica no veo que tengamos ni la altura, ni el personal, ni la altura para llevar adelante esa discusión. ¿Te puedo agregar un dato adicional? Sí. No es que te quiera angustiar adicionalmente. Ya, Este es un flujo en que además el sector privado cumple un rol bien relevante. Porque una de las características centrales de las organizaciones criminales es que inyectan los recursos de la economía ilícita en la economía formal. Sí. Y eso termina por degradar la economía de mercado, la competencia, etc. Entonces hay buenas razones, no solo para ponerse de acuerdo, sino que... Sin duda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que lo que tenemos es incapacidad para lograrlo. Es que lo primero que uno debiera evitar es ocupar la política y la polarización en este tipo de aspectos. Porque en la polarización usted lo que hace esencialmente es llevar a imposibilitar el acuerdo. Eso es esencialmente. Y para poder lograr resultados usted necesita acuerdos cooperativos, y los acuerdos cooperativos lo que esencialmente necesitan desplazar de la mesa es la polarización. Y por último, un sentido muy claro. Si usted quiere ser gobierno en esta o en la siguiente, usted quiere recibir un mejor Estado, no un peor Estado. Entonces los incentivos debieran estar adecuadamente puestos. El punto es que eso requiere respirar, reflexionar, antes de creer que la política se hace exclusivamente con cuñas de Twitter Pero bueno. En el mundo ideal, ministro. Pero yo creo que es el mundo que tenemos. Y esto a propósito... Yo no quiero revelar lo que estábamos conversando antes de la entrevista, Juan Manuel, pero de lo que estábamos conversando antes de que comenzara la entrevista. Diga la verdad. Y es que yo creo que el sistema... yo creo que tenemos que tener claridad de que el flujo del diálogo de la vida cotidiana de las personas y de sus preocupaciones... los quienes participan de la política tienen que tener suficiente claridad de que tienen que estar alineados con eso. Y eso no tiene que ver simplemente con implantar la cultura del miedo, porque la cultura del miedo puede tener rédito electoral en el muy corto plazo, pero una consecuencia en la vida de las personas que es muy brutal. Ministro, y aquí la visión general nos podría dar una idea más o menos de hacia dónde está apuntando con la sutileza de la crítica que acaba de formular. Es una pincelada, porque hay algunos que lo definen, digamos, básicamente con pintura con rodillo. Usted lo que hizo aquí fue un óleo sobre tela en la crítica. Pero déjeme decirle que aprovechando ese Picasso, ¿no? Porque hay figuras del mundo de la política a las que uno les tiene respeto, no a todas, pero a muchas sí, que también plantean algunas soluciones que uno se pregunta si efectivamente dicho por la persona a lo mejor podría ser una buena idea. Como por ejemplo, José Miguel Insulza hablando de estado de sitio. Sí. ¿Usted qué opinión tiene respecto de eso? Lo que pasa es que una de las cosas que uno aprende estando en los cargos es que si uno quiere proponer algo, esta es la diferencia entre estar en el Ejecutivo y en el Congreso. Hago la salvedad de que fue ministro del Interior. Sí, está bien. Insulza, por lo tanto, no lo que es pasa alguien que desconoce cómo es el pero que nunca ejerció la función nunca declaró un estado de sitio. No, nunca declaró estado de sitio, pero es alguien que proviene desde el punto de vista ejecutivo, no es alguien que solo ha estado está bien. Lo que pasa es que declarar estado de sitio, la pregunta es ¿para qué? ¿Cuál es la herramienta adicional que entrega distinta a lo que se puede estar haciendo hoy día? Si el argumento de declarar estado de sitio, es decir, tenemos una situación de alarma en virtud de la cual van a salir los militares a la calle, no, pero ¿cuál es en qué se traduce en términos de gestión? Y los términos de gestión no hay mucha ganancia en eso, en el fondo. A eso me refiero
con que yo creo que, en general, ese tipo de cosas, y eventualmente cuando vienen de los parlamentarios, además por la lógica parlamentaria, uno lo asume con una especie de lluvia de ideas. Pero cuando uno avanza en las reflexiones con los parlamentarios y uno entrega argumentos adicionales que tienen que ver con gestión pública, yo creo que ellos mismos se van dando cuenta que hay algunas cosas que pueden ser ideas, pero que son muy difíciles de implementar. Pero que en algún momento hay que tomar una ruta y un camino. Y cuando uno toma ruta y camino, vuelvo al tema de máxima seguridad, hay costo y beneficio. Y yo creo que cuando uno está en esto tiene que aprender que algunas decisiones implican perder votos, pero que son lo mejor para el país. Como por ejemplo. Hay algunas decisiones que pueden ser impopulares. Como por ejemplo. Como establecer una cárcel de máxima seguridad. Ya. ¿Y el estado de sitio por qué no es una buena idea? Porque yo creo que una medida, yo creo que no. ¿En qué no contribuye? O sea, ¿cuál sería la razón por la que uno dice, mira, el estado de sitio suena bien, pero no funciona para lo que buscamos? Es que no sé cuál es cuál es el objetivo. Si el objetivo es, tú quieres abordar ¿a quiénes? No sé, yo no voy a hablar por eso, pero a alguien dice estado de sitio y sabe cuáles pueden ser eventualmente las herramientas que el estado de sitio entrega, ¿no? Como por ejemplo limitar las posibilidades de reunión, de desplazamiento. Pero es reunión y desplazamiento el problema que tenemos. casa. No, es que es el punto central, es ese. Es que el estado de sitio genera un resultado que es bien específico, que es poder tomar la decisión de privar de libertad a personas en lugares que no son establecimientos penitenciarios. Ese es yo no sé si nos damos cuenta de lo que eso implica y a quién se lo vamos a aplicar. Entonces yo lo único que digo es, hay cosas que pueden sonar muy bien, pero hay que tener cuidado con los resultados específicos que tienen. Yo estamos pasando por un momento difícil, estamos todos de acuerdo, pero hay un conjunto de instituciones que están cumpliendo un rol regular, respecto a las cuales hay que seguir exigiendo la rendición de cuentas. Yo creo que lo que ha hecho el Ministerio Público, particularmente la gestión de Valencia, del fiscal Valencia en esto, yo lo evalúo muy bien. El trabajo que tiene cooperativamente con Gendarmería para desbaratar organizaciones criminales, la forma estratégica en que ha abordado algún tipo de persecución criminal para organizaciones criminales. Yo también trato de mirar el vaso medio lleno en esto, en el fondo. ¿Hay alguna diferencia entre este momento y el que estábamos viviendo a comienzos de año, ministro? Yo creo... ¿Estamos ante un punto de inflexión? ¿Estamos ante un hito? ¿Hay algo que marque una diferencia sustantiva? A ver, el concepto de puntos de inflexión se ocupa muchas veces. Y de hecho, cuando uno analiza las encuestas en materia de seguridad en Chile, de finales de los 90 hasta hoy, y los debates parlamentarios, se va a dar... Creo que los temas de seguridad, como todos los temas de política pública, van mutando. Yo creo que a ratos podemos considerar que como la sensación del escándalo, pero yo creo que en la afectación del derecho a la vida, el tema de homicidios en particular, es un caso respecto al cual no podemos normalizar. Uh-huh. Y por lo tanto respecto al cual tenemos que reaccionar. Algunos podrán considerar exagerado, pero creo que hay que hacerlo. Creo que el país está en un momento en que ese tipo de situaciones no puede normalizar. Y creo que estamos en un momento de atajar adecuadamente eso. Pero para eso usted necesita en seguridad tener un acuerdo relativamente transversal. Porque si la transforma en una herramienta exclusivamente de campaña, lo transforma en un asunto retórico y no con consecuencias bien directas. ¿En qué cosas falta ese acuerdo transversal? ¿En qué elementos así precisos? ¿En qué acuerdo? Por ejemplo, en reconocer si se adopta una buena medida. Bueno, sabes que es una buena medida, implica costo y vamos a echarle para adelante con eso. Porque te lo voy a ejemplificar, es lo siguiente. El presidente hace el anuncio de la cárcel de máxima seguridad y el sistema de máxima seguridad dice, no, eso está malo. ¿Por qué no? Porque hay que hacer una cosa al estilo Bukele. Entonces uno no sabe si reír o llorar. ¿Por qué? Porque quien lo está firmando sabe que eso es absolutamente imposible, que no se compadece con la realidad. ¿Por qué? Porque el sistema Bukele es esencialmente un sistema que descansa en un estado de excepción permanente. En un régimen que en rigor es un gran galpón para 40.000 personas, que no sabemos cuántas personas privadas de libertad hay ahí. Tercero, que está resguardado por el ejército. O sea, y en cuarto lugar, porque se basa esencialmente en suprimir libertades públicas.
yo creo que los parlamentarios que me respondieron a eso como... Yo creo que no estaban pensando en ninguna de esas 4 cosas, para ser franco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la reacción inmediata, impulsiva a cualquier medida, en vez de decir, ok, mire, yo puedo tener observaciones, pero vamos, ok, hay que avanzar, es lo que a mí creo que esencialmente... ¿Y la esperaría usted también de la alcaldesa Hasler esa reacción o no? Yo esperaría... A ver, lo que pasa es que en el caso de instalaciones de infraestructura de estas características, la oposición de un alcalde o una alcaldesa, yo por eso lo dije al inicio. De lo que hablábamos al comienzo, o sea, se da por en descontado. este caso, sí. En este caso y en cualquiera sea por descontado, hay una posición legítima, el Ejecutivo tiene la suya, es un caso de interés general y respecto a una medida pública. Entonces, yo creo que no hay que confundir tratar de lograr acuerdos cooperativos con tener unanimidad o estar 100% de acuerdo. Tiene que ver con que las personas también sientan, y esto yo creo que es relevante, Juan Manuel, que sus autoridades, y no digo solo el Ejecutivo, sino que también el Congreso, están a cargo del problema. Y estar a cargo del problema no es estar peleando cada rato, en el fondo. Pero tenemos espaldas para decir que estamos a cargo del problema, ministro, cuando vemos los incrementos de homicidios y la brutalidad que hemos visto en las últimas O semanas. sea, lo que tenemos esencialmente es las cifras. Okay, voy a hacer 2 dimensiones. La dimensión general, que eso es como la cifra agregada, y la apreciación contingente, ¿no? Que es la que tiene el impacto, que es la que tiene prevalece. impacto directo en las personas. Y yo creo que las autoridades tienen que administrar los 2 niveles, en el fondo, ¿no? Porque también es responsable, y forma parte de hacerse cargo, es cuál es el mensaje que tú transmites a las personas. Porque una alternativa sería que la política dijera, no, tema de seguridad, fuera. Bueno, algunos países en América Latina han decidido que los temas de seguridad, con la tragedia que tienen, no forman parte de su agenda pública y han terminado discutiendo otras cosas. Yo creo que en Chile eso no sucede y creo que es conveniente que no suceda así. Pero que estén a cargo significa que se están adoptando medidas, que se está avanzando, aunque existan desacuerdos, ese es el punto. Tú puedes tener desacuerdos, pero lo que no puedes transmitir es una permanente rivalidad que al final la pregunta natural que hacen las personas tomándose algo en algún bar es ¿quién está a cargo? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Que es la tragedia de los 2 procesos constituyentes. La tragedia de los 2 procesos constituyentes es la distancia entre una sociedad que pide acuerdo para avanzar, ¿no? Y un sistema institucional que lo que hace es tratar de ganar exclusivamente su agenda en los 2 procesos. Y eso, en política pública, lo que hace perder esencialmente tiempo, desgasta. Apuntar al miedo lo que hace es generar una condición que es muy trágica para las personas, y es la concentración y el estrés que le provocan las familias, y es desatender los problemas del largo plazo, en el fondo, ¿no? Entonces, hacerse cargo significa que el sistema político esté relativamente alineado, reconociendo cuáles son las diferencias. Pero no esto que yo digo A y el otro dice B, y al final quedamos en conjunto vacío. Ya, pero conjunto pasivo es una cuenta y finalmente termina siendo un pasivo para el gobierno, más que para cualquier otro. Termina siendo un pasivo para el gobierno y termina siendo un pasivo para cualquiera que quiera ejercer la función ejecutiva. Porque esta rentabilidad al corto plazo solo perjudica al país y perjudica al sistema político. Ojo, que esta forma de discutir y ver los problemas públicos no es solo un tema que además está sucediendo en Chile, en buena parte está pasando en distintas partes del mundo, en democracias que uno a ratos veía como muy simbólicas para nosotros, en el fondo, ¿no? Entonces hay una manera también en cómo se produce el diálogo y el debate público en esto. Yo creo que hay que salir de esa trampa pronto, y especialmente en materia de seguridad. Porque en materia de seguridad los costos los pagan las personas y sus familias en sus barrios y en su vida cotidiana. No quienes estamos en torno al barrio cívico o en el Congreso. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy buenos días. Que le vaya y muy bien, buena ¿ah? semana. Muchas gracias. Estuvo en el límite de echar al agua las conversaciones previas a la entrevista. En el límite. Pero está bien, pero en el límite acá. Ya.